Saludos amigos de Ecuador Inmediato Premium. Noboa contra la Corte Constitucional. ¡Arrásenlos! Hemos visto que el estilo del presidente Daniel Noboa en estos casi 2 años de gobernante es un estilo maniqueo. Es decir, asume la posición de o conmigo o contra mí. Ni medias tintas ni tibios que se toleren. Y entonces, en ese plano, le ha puesto a la oposición, a los otros partidos políticos, a la propia Asamblea Nacional y a las demás instituciones con las que debe gobernar en condición de gobernante democrático. O conmigo o contra mí. Y si no se cumplen sus deseos, que al parecer son el resultado de una estrategia bien planificada, por cierto, para castigarle al Ecuador por haber llegado a ser parte del socialismo del siglo XXI, entonces el gran decisor, el gobernante, manda y ordena que en el país su voluntad sea cumplida con o sin ley. Y prueba puntual de ello es en este último tiempo que el mandatario ecuatoriano ha gobernado sin respetar la Constitución de la República. Ya son varias las ocasiones en las cuales el presidente ecuatoriano también ha ejercido el poder violentando la norma, justificándola de alguna manera, pero violentando la norma. Pruebas puntuales. La invasión a la Embajada de México en Quito es una muestra exacta de cómo el presidente Daniel Noboa gobierna sin respetar sea la Constitución, sea el Código Penal, sea la democracia interna, sea la comunidad internacional o el derecho internacional. No importa. En otras ocasiones, como el de la vicepresidenta Verónica Abad, el mandatario manda y ordena que debe acabarse con la vicepresidenta. A como dé lugar. Es decir, sea terminándola, sea no permitiéndole ejercer su cargo, o sustituyéndola de forma irregular, indebida, sin que la Constitución lo permita. Y ese es el detalle más importante en la nueva relación que surge de enfrentamiento entre el presidente Daniel Noboa versus la Corte Constitucional del Ecuador. Como existe la Carta Constitucional, como la Constitución de Ecuador está en vigencia, el presidente Noboa corre el riesgo de violentar con cada decisión que asume a esa Constitución. Pero al frente tiene a una entidad que es el máximo juez para regular el comportamiento constitucional, de respeto a la Constitución que debe tener el mandatario ecuatoriano. Y la Corte Constitucional, a estas alturas, después de los 2 años de gobierno de Daniel Noboa, se muestra tibia, pusilánime. No quiere entrar en enfrentamiento directo con Daniel Noboa. Herederos del pestilente legado de Julio César Trujillo, que regaló el cargo a un poco de fulanos que pasaron por esa corte en condición de jueces, cumpliendo el 14/20, mostrando las partes pudendas, siendo como fueron gente mediocre, que yo no sé cómo aparece después como profesor de las universidades cuando fueron incapaces de rendir un examen de buena forma. La Corte Constitucional que llegó a la altura del gobierno del presidente Noboa ya estaba desarmada de lo que fue el proyecto del Trujillato. Sea por un sorteo o sea por sustitución lógica, lo cierto es que Daniel Noboa tenía ya una corte dispar, que no puede ser considerada el soporte del Trujillato con el cual Lenín Moreno y Guillermo Lasso gobernaron. Con abusos, por cierto. Noboa, entonces, ¿cómo enfrenta la Corte Constitucional? Primero nombrando a lo que le parecía y luego obviándole, no haciéndole caso, no dándole ninguna importancia. O, quién sabe, amenazándoles. Pero lo cierto del caso es que la Corte Constitucional, ante el primer conflicto que enfrentó con Daniel Noboa, el de la vicepresidenta Verónica Abad,
se hizo de lado. Prefirió no entrar en conflicto con Daniel Noboa, prefirió evitarle, prefirió correr, huir, fugar lo más pronto posible del enfrentamiento político y hacer cumplir la Constitución de la República. No se pronunció sobre la sustitución que tocaba por norma constitucional a la señora vicepresidenta por una especie de jugada en la cual le permitían a Daniel Noboa entre nombrar y no nombrar al sustituto. La decisión que asumieron fue de lo más absurda. No definió nada. Porque tal vez si es que se hubieran puesto del lado de Daniel Noboa sería interesante, pero no definieron nada. Le dejaron a él con la veta suelta. Allá usted proceda, nosotros acá también procedemos. Cada quien por su lado, felices todos los cuatro. El segundo punto crítico fue referente al proceso de enfrentamiento del cargo como presidente de la República y su nombramiento o licencia o renuncia o determinación electoral para saber en qué condición entraba a participar Daniel Noboa. La Corte Constitucional le dejó hacer lo que quería. Nada que hacer. Le dejó punto. Allá, otra vez, sin decisión, sin definición, usted vea. Entonces, llega al poder en estos momentos el presidente para este nuevo periodo y hace lo que hace con la Asamblea Nacional integrada por un grupo de traidores que hacen la mayoría que le beneficia al presidente Noboa. Aprueban un paquete de leyes, al menos 4 de ellas, que son una vergüenza en términos del derecho. Quienes están integrando la Corte Constitucional lo saben. Se ha violentado de manera grosera la unidad de materia. Es decir, los proyectos económicos urgentes enviados por el Ejecutivo a la Asamblea a la de Nels Olsen no tenían uniformidad en el tema. Trataban cualquier cosa. Ahí no podía ser de otra manera. Andrés Castillo Maldonado se paró y propuso, por ejemplo, la reforma al Código de Menores, al Código Penal, en medio de una discusión económica urgente que no tenía nada que ver la Ley de Integridad Pública. Nada que ver. Y lo logró. Y como eso, un sinfín de resoluciones dentro de la ley respecto a los servidores públicos, respecto a la contratación, respecto a minería y sobre todo perdón y remisión de deudas, que no podía ser de otra forma, para beneficiar al grupo gobernante. Aprobadas las leyes de forma inconstitucional, el presidente no tuvo ningún empacho en correr y poner en vigencia, hacer publicar en el registro oficial y disponer el cumplimiento. Y a partir de ahí, por ejemplo, se despidieron. Ellos dicen 5,000 funcionarios públicos, yo digo, pueden ser más. Lo que pasa es que ni siquiera sabemos los nombres de los que han sido desvinculados. Y una vez que eso ocurre, a la carga, al asalto y al empuñe. Daniel Noboa sabe que tiene que ser desconocidas sus leyes. Sabe que tienen que ser declaradas inconstitucionales. Y entonces saca una especie de artillería pesada con varios periodistas, radiodifusores o youtubers, pasando por aficionados a más de un grupo de turiferarios y misacantanos que le celebran todo lo que el presidente hace. Y han declarado que ya no hay manera que la Corte Constitucional se haga de lado. No, ahora, como sabemos que nos van a declarar inconstitucionales las leyes, entonces hay que acabar con la Corte antes de que dicten algún tipo de resolución sobre las leyes que fueron aprobadas de forma tan ilegal. Y eso se viene en la próxima consulta popular. Ustedes lo van a ver. Estamos hablando del 14 de diciembre, porque el presidente Noboa ya determinó, aun cuando le corresponde a la Corte Constitucional, a las autoridades electorales, fijar la fecha. No, él ya fijó la fecha. Ya está fijada la fecha. El 14 de diciembre va a ser. Y voy a poner lo que yo quiera en consulta popular junto con las bases militares.
Y el pedido unánime del grupo de turiferarios y misacantanos es: acaben con la Corte Constitucional, destruyan la Corte Constitucional, consigan del pueblo el voto para que esa Corte no vaya más. Yo estoy más que seguro que lo va a hacer. Y después dirán que como se pronunció el pueblo, como el país resolvió que tenía que cerrarse la Corte Constitucional, que tenía que cambiarse, que tenía que acabarse, lo harán. Y ahí lo que veremos a continuación será una cadena de justificaciones para tolerar ese nuevo atropello. No razonamientos de ley, no justificaciones de orden jurídico, no. Tan solo serán explicaciones baratas para decir: por todo esto destruimos la Corte Constitucional que no nos servía para nada y se acabó. Y se acabó. ¿Quieren ver? El espectáculo está próximo. Y entonces se cumple la estrategia del presidente Daniel Noboa. Si no pueden con ellos, acábenlos, destrócenlos, húndanlos, para poder así gobernar a sus anchas. Sí, nos merecemos un mejor país una vez más. Gracias por haberse afiliado a Ecuador Inmediato Premium. Le suplico su aporte para continuar construyendo la historia. Ecuador Inmediato. Yo sigo en la lucha por la verdad y la vida.